Oigan, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con Lourdes Gil. Ella es la directora de Cinema Queer, este festival que ya va en su quinta edición, si es que esto, o ya son más ediciones, Lulu. Pues uno pensaría que ya son más ediciones, pero apenas vamos, esta es la tercera La tercera edición. La y tercera primera edición. vez que estar completamente en línea. Oye, pero esto ha venido, digo, yo lo he visto con otros festivales y yo creo que muchos de los festivales van a decir, mira, no está tan mal ponerlos en línea, porque además abre el espectro, ¿no? Digo, es muy padre ir al festival, ¿no? A donde está la función, vernos, abrazarnos, platicar, este sentimiento que generan las películas, las charlas, las preguntas, pero la exposición que tienen los festivales en la plataforma, estoy hablando de Filmin Latino, que es en donde va a estar Cinema Queer en esta ocasión, es brutal, o sea, no sé, tendríamos como que replantear desde los festivales esta otra parte, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, pues yo creo que como dices, a todos los festivales nos vino a cambiar el panorama, el habernos visto un poco forzados a tener que estar en línea y creo que precisamente muchos lo ven también como una oportunidad ahora, ¿no? Para nosotros y nosotras en el festival, pues precisamente viene a convertirse en una oportunidad de llegar a más personas, porque antes, por ejemplo, pues sí teníamos esta intención de salirnos en primera de la Ciudad de México y poder como alcanzar otros espacios y estar con otras personas, justo como dices, ¿no? Conviviendo, viéndonos, compartiendo experiencias. Entonces, en algún punto sí es algo que quisiéramos hacer, ¿no? Como volver a esa experiencia cinematográfica de sentarte y tener la pantalla enorme ahí. Pero también, obviamente, pues se vuelve un componente muy importante esta parte digital, que como dices, pues te permite alcanzar a más personas y como crear otro tipo de comunidad y conversaciones que para nosotros en el festival pues es muy importante, ¿no? Parte de lo que queremos pues es también tener estas reflexiones, escuchar a las personas, saber qué piensan de las películas que están viendo. Entonces, pues abre otros espacios y otras formas de conectarnos y que creo que sí, para nosotros al menos, pues sí viene a impactar los planes que hacemos hacia el futuro y que me imagino para muchos otros festivales también, que ya tendrán que ir pensándolo de acuerdo a la personalidad del festival, ¿no? Que ya ves que hay unos que pues sí son mucho más de estar ahí en persona, ¿no? Como que ya irán ellos jugando de acuerdo a la personalidad de su festival. En nuestro caso, pues sí, nos viene a replantear y a hacernos repensar muchas cosas. Oye, veo que tienen como mucho focus en mujeres, ¿no? Digo, el festival es diverso, pero este focus que tienen en mujeres me encanta porque, pues finalmente hay otros festivales que se cargan más del lado, pues del lado de los hombres, ¿no? Del lado de los gays, pero acá creo que la T de las personas trans y de las mujeres tiene como un peso bien específico. No sé si estoy leyendo bien el festival. Sí, un poco es coincidencia, porque por ejemplo nosotros que somos una colaboración con un festival en Suecia que también se llama Cinema Queer y que este año precisamente celebran ellos 10 años, entonces como un poco ellos arrancan con esta curaduría de estas dos películas que hacen, Top 3 y Siempre Amber, que si, por ejemplo, como dice Siempre Amber, pues retrata a una persona joven en este proceso de transición, ¿no? De identificarse si es una persona trans, si es una persona no binaria. Entonces, bueno, ahí hay una exploración muy interesante de identidades. Por otro lado, Top 3 pues sí es una comedia romántica con dos personas, con dos hombres gays. Y el resto de la programación pues se enfoca también en mujeres, ¿no? Como bien dices. Ah. Y queríamos hacer a propósito, al menos en términos de pues lo que estábamos viendo en México, por ejemplo, nos encontramos con que nos costaba mucho trabajo encontrar una película que fuera sobre mujeres lesbianas, porque tenemos, por ejemplo, pues La felicidad en la que vivo, que es sobre Samantha Flores, una mujer trans de la tercera edad, que también creo que este tema de la tercera edad es importantísimo que lo platiquemos, porque la misma Samantha dice, en general las personas de la tercera edad pues son invisibles, ¿no? Aunque sean heterosexuales. Cuando además le metes la dimensión de LGBTQ+, o sea, es como, no se habla, ¿no? No es un tema que se considere. Entonces, Claro. obviamente, darle esa visibilidad, pues se nos hacía muy importante, pero aparte, pues pensando en mujeres lesbianas y mujeres bisexuales, por ejemplo, no
no encontrábamos con una película que quisiéramos poner, llegó Todo el mundo tiene a alguien menos yo, que es una película del 2012, o sea, no es una película reciente, ¿no? Entonces creo que habla todavía de cómo se producen las películas, quiénes las están haciendo. Sabemos que hacer cine en México, pues, depende de quién seas, ¿no? Entonces, qué tan fácil o difícil va a ser acceder a fondos, a poderlo producir. Y de nuevo, ¿no? Le metes esta capa de que es un tema sobre mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, pues eso todavía parece que lo hace más complejo y complicado, y no es porque no haya directoras mujeres, no es porque no se quiera tocar esos temas, pero bueno, también ese sería como otro tema en el que deberíamos y podríamos profundizar. Sí, y además yo creo que con el encuentro de Ivan Lowe es ¿no? Es interseccional, que es la palabrita que ahora está muy en el mood, ¿no? Esta intersección, no les vamos a contar mucho de encuentro, aunque ya en otras plataformas se ha visto. Le ha ido muy bien, le ha ido muy bien en general a todos. Estoy muy expectante de los suecos y ahorita te voy a preguntar un poquito la colaboración con Suecia, pero yo creo que encuentro, pues esta parte de la interseccionalidad, de la solidaridad, de los amores que ahí están, ¿no? Estas dos mujeres, podemos decir, estas dos mujeres que viven solas, ¿no? Para empezar, viven juntas, ¿no? Pero solas, ¿no? Que han vivido todo el tiempo juntas y algo pasa, pues la vida se acaba de una de ellas y lo que va a pasar, se van a enterar en encuentro, pero que sí es bien importante, ¿no? Hablar de estos temas, porque ciertamente creo que es bien interesante y creo que en otros festivales también lo están haciendo, hay como dos etapas de la vida en donde son como intocables la diversidad sexual. Uno es las primeras infancias, incluso las adolescencias, y luego las personas adultas mayores, ¿no? Pareciera que estos dos, inicio y punto de la vida en donde la vida pues, se junta y se acaba y trasciende, no se puede hablar de eso, ¿no? No hay niños LGBT y no hay personas adultas mayores LGBT. Oye, espérame, ¿no? No me dejaron ser niño LGBT y ahora que estoy al final de la vida tampoco puedo ser LGBT. ¿Qué respondes a esta parte? Pues creo que, por ejemplo, ahorita hay un trabajo muy importante que están haciendo por las infancias trans, ahorita particularmente en la Ciudad de México, que obviamente es un tema de interés pues, para todo el país y todo el mundo, pero creo que sí hay como esta preocupación o este poco entendimiento de que las personas pues tienen una agencia, ¿no? Y solitos y solitas pueden decidir quiénes son y cómo quieren expresar sus identidades. Entonces creo que esto todavía nos espanta muchísimo y no nos gusta pensar que las juventudes tienen este poder de decisión, que entonces, por ejemplo, es algo que se retrata en Siempre Amber, ¿no? En este documental que empezaron a grabarlo las directoras cuando su protagonista tenía 16 años. Entonces, pues obviamente es algo que aún no se ve muchísimo aquí, pero que creo que hay muchísimas personas, muchos activistas que están trabajando en pro de este reconocimiento de las juventudes. Y luego, pues viene la parte, como dices, de la vejez, ¿no? Invisibilizada, de lo que no se habla, que no existe, nos da pánico. O sea, creo que en general a todas las personas como jóvenes, veinteañeros, treintañeros, no nos gusta pensar en esa parte porque sabemos que pues no hay muchas certezas y además pues no es como algo deseado, ¿no? Creo que en la escena como gay, sobre todo, me voy a atrever a decir, hay como este deseo como, o esta preferencia como siempre mantenerse joven y todo esto, ¿no? Entonces, en general hay un temor muy grande por envejecer y no es algo en lo que pensemos, no es que existan, tampoco hay políticas públicas que como amparen a esta población. Entonces, y digo, creo que ahora la pandemia vino a acentuar muchísimo este tipo de cosas, ¿no? De situaciones en las que personas mayores pues están completamente solas y aisladas. Entonces, pues por ejemplo, este esfuerzo que hace Samantha es importantísimo, ¿no? Lo que hacen en Casa Vida Alegre de convertirse en este pues espacio para personas que al menos pueden estar ahí durante el día y que, por ejemplo, ahorita en la pandemia pues no han podido acceder a ese espacio porque obviamente es un riesgo. Claro. Entonces, pues creo que hay como muchísimos retos y también por eso nos da mucho gusto, por ejemplo, con Encuentro a través de Iván, con La felicidad en la que vivo y Carlos Morales, el director, pues nos da oportunidad de reflexionar sobre estos temas y que además pues son mujeres sus protagonistas, entonces también eso pues importante es.
No, y además el personaje solidario de Encuentro con José Meléndez, ¿no? También, insisto, esta intersección que hay de edades y de solidaridades. Oye, estoy platicando con Lourdes Gil, ella es directora de Cinema Queer México. Cuéntame cómo es esta colaboración espejeante, vamos a llamarle así, con Suecia. ¿Cómo se dio? Pues en realidad es una casualidad, como muchas cosas en la vida. Yo antes trabajaba en otro festival de cine, en Ambulante, y la exdirectora y fundadora del festival, Elena Fortes, un día en 2018 me dijo, oye, tengo estos conocidos suecos, quieren venir a México y conocer más de la escena queer, porque ellos en Suecia organizan un festival en donde proyectan cine queer, entonces quieren hacer un enfoque sobre México. Vinieron, se llaman Melissa y Oscar, entonces Melissa y Oscar vinieron a México, nos conocimos, nos caímos muy bien y dijimos, bueno, si ya van a estar aquí en México, pues hagamos algo, ¿no? Tráiganse unas películas y las ponemos. Entonces, organizamos algunas proyecciones solo en la Ciudad de México, fueron unas 3 o 4, pero hubo muy buena respuesta, ¿no? Había mucha gente que se acercaba, que iba, que quería platicar, que quería verlas, porque obviamente pues son películas que normalmente no verías en el cine ni en alguna plataforma de streaming. Claro. Entonces, pues ver esa respuesta y ese interés nos hizo querer hacer una segunda edición. El año pasado fuimos a Tijuana, también estuvimos en Querétaro. Entonces, pues poquito a poco fue creciendo el festival y además también se ha convertido en una ventana para que pues vayan películas mexicanas a Suecia. En 2018 llevé un programa de películas mexicanas a Estocolmo. El año pasado fuimos a un museo en Estados Unidos, en Nueva York. Este año también va a haber películas mexicanas exhibiéndose en Estocolmo. De hecho, ellos empiezan el 5 de octubre, igual que Cinema Queer aquí en México. ¿Qué van a proyectar allá? También va a estar Encuentro, también va a estar Felicidad en la que vivo. También va a estar un proyecto de Conlugar, que es de 100 personas que comparten su historia de cómo salieron del closet. Entonces también esos testimonios se van a presentar allá. Espuma y Las dos Claudias. Ah, mira, que también han sido, Espuma también divertidísima, ¿no? Sí, exacto. Y también eso era lo que queríamos, o sea, como meterle un poco más de humor, porque obviamente, pues vivimos situaciones complicadas las personas LGBTQ en este país y hay muchísimo trabajo por hacer, pero creo que también es importante que tengamos esta oportunidad de ver que tenemos derecho a un final feliz, lo que sea que signifique eso para cada uno de nosotras y de nosotros. O sea, no tiene que ser terminar en matrimonio, pero sí entender que no todo es como trágico, ¿no? Como antes se representaba típicamente en las películas y en las series de televisión. No todo es el hombre gay afeminado del que se burlan, ¿no? Que es un objeto de comedia, no todo es la mujer lesbiana que termina en tragedia, muerto. O sea, hay derecho a un final feliz como cualquier otra persona. Entonces también me gusta mucho que es ya más el también contar estas historias, ¿no? Y hay espacio para todo este tipo para todas estas narrativas en realidad. Oye, me encantaba esta parte que hablabas tú de las políticas públicas, porque al final de cuentas creo que estos festivales, o muchos festivales, pues asumen, ¿no? A ver, el cine es una cosa que disfrutamos, que tenemos una pasión como gente de la industria o como espectadores, como simples amantes del cine, pero pues finalmente también todo tiene una jiribilla política, ¿no? Y lo que tú decías de las infancias trans, pienso en este documental que hizo de infancias trans Change.org, ¿no? Pienso en la misma felicidad en la que vivo, en el mismo encuentro, ¿no? Que, a ver, si los políticos, whatever that means, no entienden, miren, siéntense 15 minutos y ya si en 15 minutos no entienden, pues mejor cámbiense de cerebro, ¿no? Los documentales, los trabajos, sobre todo los cortos, digo, los largos también, pero es impresionante lo que en 15, en 30, 20, 18 minutos se puede contar y explicar. Sí, pues ahí creo que está justo el poder del storytelling, ¿no? Cuando entiendes y encuentras cómo contar una historia
y conviertes un tema que a muchas personas les parece lejano, les parece distante, les parece que no les pertenece, y entonces le pones a un rostro a esa problemática, pues de inmediato se convierte en un tema mucho más fácil del que están dispuestos a platicar. Entonces, pues creo que sin duda es importantísimo que se cuenten otras historias, que se cuenten historias desde la diversidad y para la diversidad, entendiendo diversidad como este enorme paraguas de identidades y de posibilidades. Pero también creo que es muy importante que se vean estas historias y que tengan espacios, por ejemplo, ahora en lo digital y en su momento también en las salas, porque pues bien lo dicen, ¿no? Lo que no ves no lo puedes ser. Entonces hay muchas personas que a lo mejor cuando estaban más chiquitos, a lo mejor a ti y a mí nos pasó, que pues no había en realidad mucha diversidad en la representación, ¿no? Ponías la televisión y no existía otra cosa que no fueran parejas formadas por hombres y mujeres. O los LGBT eran objeto de burla, ¿no? Era el jotito chistoso y las lesbianas pues ni existían, y las Sí, trans no, menos, ¿no? menos. Exacto. Entonces, pues precisamente han sido estos creadores y creadoras de contenido los que han dicho, bueno, yo ahora voy a hacer la película, la serie, lo que sea que me hubiera gustado ver cuando estaba creciendo. Entonces, pues creo que ahora lo menos que podemos hacer en estos festivales es darles ese espacio y también invitar a la reflexión. Para mí y para las personas que organizamos el festival, pues sin duda es importante también como mantener este espíritu de reflexión, de pensar en qué podemos hacer, en qué estamos haciendo, y particularmente en estos momentos tan turbulentos que vivimos, pues creo que es muy importante reconocer que está perfecto divertirse y que la fiesta también es muy importante. O sea, también merecemos celebrar lo que sea que esté sucediendo, pero también hay que recordar pues que la lucha sigue y que hay todavía muchísimos frentes en los cuales, pues, por los cuales seguir trabajando. Oye, Lourdes Gil, directora de Cinema Queer México, entiendo que también va a haber una serie de charlas, ¿no? Que van a, justo a esto, ¿no? Hablar de cine, hablar de políticas públicas. Cuéntanos de qué se van a tratar estas charlas, y estas se van a transmitir, entiendo, por el canal de Facebook, la página de Facebook del festival. ¿Cómo va a estar el asunto? Exacto, sí, los miércoles a las 7 de la noche vamos a tener a los y las directoras de las películas. Por ejemplo, el miércoles 7 van a estar Carlos Morales, va a estar Iván Lowenberg platicando de sus películas, y a esa charla también se va a sumar Raúl Fuentes, director de Todo el Mundo Tiene a Alguien Menos Yo, que su película se exhibe más adelante en octubre, pero decidimos unirlos para que precisamente fueran ellos los que nos cuenten pues cómo es hacer estas historias y cómo fue hacer estas películas. Entonces, pues ellos están ese primer miércoles, y después los sábados vamos a tener charlas con activistas, expertos, expertas, que nos cuenten desde su experiencia, desde su trabajo, pues qué es lo que está pasando. Entonces, la idea es como precisamente eso, ¿no? Que nos compartan su trabajo, conocer más del panorama, conocer más de qué están viviendo ellos y ellas, cuáles son los obstáculos que ven, pero también pues ver qué se puede hacer. Y entre estas invitadas, invitados, están Samantha Flores, está Luis Almaguer, está Maki Pollorena de Iquetzver México, Casa de la Banda. Entonces así vamos sumando como distintas voces, y también de otros lugares del país, que también pues bendita situación nos ha forzado precisamente a decir, bueno, a través del Internet ahora sí podemos conectar a todas estas voces y conocer más de lo que está pasando en Sonora, en Yucatán. Entonces por ahí podrán vernos los miércoles a las 7 de la noche, sábados al mediodía en el fanpage de Cinema Queer México, y cerramos el viernes 30 de octubre con un concierto de una artista sueca que se llama Shit Kid, y ella hizo el soundtrack de Siempre Amber. ¿No? Oye, pues la oferta es variada. Las redes, en todas las redes, bueno, están en Facebook, en Insta y en Twitter como Cinema Queer, ¿no? Para que se vayan enterando, para que se emocionen, para que vean los trailers de los cortos y las pelis, y pues para que se vayan interesando más en este festival. Para mí era súper importante platicar contigo, Lourdes Gil, directora de Cinema Queer México, para que nos explicaras más y mejor acerca de este festival. Entiendo que el festival a lo largo del año, ¿no? Quizás por la pandemia no tanto, pero en las otras ediciones han hecho como cosas en el inter, entre festival y festival, pues para que no se apague y para seguir con la comunicación por el público. Sí, pues la intención y la idea siempre es tener algunas otras actividades justamente que nos permitan seguir acompañándonos durante el año.
obviamente es tal vez menor, pero existe y también de pronto nos involucramos un poco más en otros temas como el fútbol femenil, que también está combinado, pero no está atravesado por todas estas dimensiones de desigualdad y de temas de los que tenemos que seguir platicando. Entonces también a veces hacemos actividades en ese sentido y como dices, intentamos mantenernos en contacto durante todo el año, haciendo algunas actividades presenciales, otras en línea y pues la idea es poder seguir organizando charlas y proyecciones y ya verán para 2021 todo lo que tenemos planeado. Pues que haya mucho éxito, mucha suerte, muchas público en esta edición y dejarte la puerta abierta, el espacio abierto para cuando tengas otras cosas que decirnos, que promocionar de otros eventos, decirte que, bueno, por supuesto que aquí en Código Diverso estamos muy emocionados y muy abiertos para todo lo que venga más adelante. Lourdes, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, y pues nos vemos a partir del 5 de octubre en Filme Latino.